Ya tienes apagado el micrófono. Que voy a empezar a grabar, dije. Hola, profe. Hola. Pablo. No los veo, Sí, no los veo. De sí, bueno, repente, regálenme una apertura de cámara. ahí De medio vez en cuando, de vez en cuando. Gracias, gracias. Es Juan Hola, Pablo, Selena y yo. Sí. María Ignacia, Lucho y Luis Salina y yo somos los que ponemos ahora sobre el Aleje. Ok, y ya saben, muy importante que me envíen por correo. Creo que al último que enviaron no les contesté acusando recibo, pero igual, envíenme por correo sus presentaciones. Ok, Adelante, sí. bueno, María Ignacia, ¿puedes poner entonces la...? Sí. ¿Se puede? Tengo que yo permitirle... no, Andrea en este caso. La Andrea tiene que permitir. Ya, Sí, está listo, pero no está. Ya lo hice ya. ok, gracias. Aprovecho de informarte, pero lo hago ahora que concluyamos. Disculpen una pregunta, ¿se me escucha saturado el micrófono o se escucha bien? No, se escucha fuerte. Es un problema que tengo en el computador, no se puede intentar hablar más bajito. Ya. Eso. ¿Mm? Bueno, No. bueno, entonces nosotros vamos a exponer sobre la Ley General de Educación. Esta ley fue promulgada por la expresidenta Michelle Bachelet en su primer mandato. Recordemos que Madame Bachelet tuvo 2 mandatos. En el año 2009, específicamente el 12 de septiembre del 2009. Esto encuadra lo que es el marco curricular. Esta norma legal fue dictada en reemplazo de la ley 18.962, la ley orgánica constitucional de enseñanza del año 90. No sé si recuerdan que fue como respuesta a las masivas protestas de los escolares en el año 2006, de la Revolución Pingüina. Entonces, en base a eso, surge esta nueva Ley General de Educación. Esta tiene como objetivo principal, como ven aquí en la diapo, dice que regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, principalmente niños, niñas y adolescentes. Fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media. Regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel. Perdón, que se me está escuchando aquí. No importa, dale, van bien. Bueno, mis compañeros profundizarán más sobre lo que se conoce como los contenidos relevantes de esta ley y la creación de nuevas instituciones, ¿verdad? Pero como para dar una idea general, es donde el Estado regulará el funcionamiento de esta ley, a través de instituciones, lo que les mencionaba. ¿Podéis pasar, María Ignacia, al otro? Y tiene como principio básico esta ley que se ven acá, que ustedes lo pueden ver, la universalidad, y educación permanente, la interculturalidad, que es lo que estamos viendo en estos tiempos, con el tema migratorio hacia Chile, la responsabilidad, equidad del sistema educativo, dignidad del ser humano, educación integral, calidad de la educación, integración e inclusión, la autonomía, la sustentabilidad, la gratuidad, la flexibilidad y la diversidad. O sea, podríamos entrar en un tema de debate eso, que si se está cumpliendo o no todo esto en el aula, pero eso quedará como para debatirlo entre todos, ¿cierto? ¿Puedes pasar a la próxima, Nachita, por favor? Entonces, como contenido relevante que lo hablará mi compañera, dice acá que regula el sistema escolar entregando reglas que establecen las condiciones necesarias para asegurar un servicio educativo de calidad. Ojo ahí, para todos los niños y niñas. Como les decía, es un tema de debate que se puede estar para largo, pero de nuevo al tiempo vamos a pasar a María Ignacia, que sigue con los contenidos relevantes de la ley. Hola. Ya,
la LEGE establece derechos y deberes para todos los actores del sistema educativo. Esto quiere decir que establece derechos y deberes para los estudiantes, para los padres, para los docentes, para los asistentes de la educación, para el Estado, para todos. Podríamos poner como ejemplo los derechos y deberes que tienen los padres, que es educar a sus hijos, y el Estado también tiene como deber el velar porque esto se cumpla, entregando una educación de calidad e inclusiva en todos los niveles educacionales. También, por ejemplo, los alumnos tienen el derecho de recibir una educación que sea integral, y también tienen el deber de ser respetuosos con todos aquellos que formen parte de la comunidad educativa. La LEGE fortalece el desarrollo de un sistema escolar de calidad. Para esto se generaron mecanismos como el sistema de evaluación de la calidad de la educación, y también se generan apoyos técnicos y pedagógicos para quienes los necesiten. Promueve la transparencia del sistema educativo. Esto quiere decir que hay libre acceso a la información de los proyectos educativos, tanto como los resultados académicos, las evaluaciones docentes, y también hay libre acceso a la información que serían de los recursos financieros. Consagra el principio de la equidad educativa. Aquí se establecen criterios y condiciones para la no discriminación y la no selección. Junto con esto van la incorporación de las culturas indígenas y lo que serían la alumna embarazada y madre. En la incorporación de las culturas indígenas, el Estado tiene como el deber de promover las políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan a las culturas originarias. Y por ejemplo, si en un establecimiento hay un alto porcentaje de alumnos con descendencia indígena, este establecimiento tiene el deber de promover educación en donde los alumnos puedan entender textos y también expresarse en su lengua. Y con respecto a la alumna embarazada, esto no puede ser un causante de que se les desvincule del establecimiento, y se les debe apoyar en lo que se refiere a la educación lo más que se pueda. Se consagra el nivel de educación parvularia. Si bien antes, o sea, ha habido hace mucho tiempo lo que es la educación parvularia, ahora se instala como un nivel más. Ya no es solamente básica, media y educación superior, sino ahora que también está la educación parvularia. Pero no se instala como un nivel obligatorio y tampoco es un prerequisito para avanzar a la educación básica. Se explicita el concepto de la modalidad educativa. Esto va asociado a lo que sería el derecho a la educación y también la obligatoriedad que tiene. Y dentro de esto se incluye lo que es la educación adulta y la educación especial. Se establece una nueva duración de la educación básica y media. Si antes la educación básica era desde primero hasta octavo, ahora solamente es desde primero hasta sexto, dejando así 6 años para la educación básica y para la media. Y en la media, los primeros 4 años son de formación general y los últimos son de formación diferencial, que son los electivos que tomamos en tercero y cuarto medio. Así también como que se establece unos cambios en la edad de ingreso a la educación, dejando como 6 años máximo el ingreso a la educación básica y 16 años a la educación media. Y por último se establecen más exigencias en lo que son el reconocimiento oficial de los establecimientos. Esto va como base al establecimiento de educación superior, ya que el Estado reconoce como establecimiento lo que son las universidades, los institutos, los centros de formación técnica y todos los centros de estudios que son de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden. Dicen que los sostenedores tienen que ser personas jurídicas que tengan un carácter público o privado,
donde el único fin que pueden tener sea promover la educación y en ningún momento lucrar con esto. También dice que todo debe estar en base a lo que dice la ley o a los estatutos por los que se rige. Y, perdón, de no ser esto lo que suceda, el Estado tiene derecho a cerrar las instituciones. ¿Se me escucha aquí? Fuerte y claro, Luchito. Ya. A mí me tocó la creación de nuevas instituciones. Aquí entra el Consejo Nacional de Educación y también de la Educación Superior. También la Agencia de Calidad de Educación, la Superintendencia, donde regula todo lo que tiene que ver con la creación de nuevas instituciones. Nachita, gracias. Por ejemplo, aquí el Consejo Nacional ve lo que es la educación parvularia, básica y media, y también para la educación superior. Lo que ve en la educación parvularia, básica y media también formula observaciones fundadas de las bases curriculares, de los niveles regular, parvularia, básica y media. Tienen a prueba los planes de programa elaborados por el Ministerio de Educación. También dichos planes y pruebas serán obligatorios para aquellos establecimientos que no tengan propios. El Consejo Nacional para la Educación Superior también administra el sistema de licenciamientos de las nuevas instituciones de educación superior, también en la conformidad de las normas que establecidas por esta ley. También verifica el desarrollo de estos proyectos institucionales, de las nuevas instituciones de la educación superior que hayan sido aprobados. ¿Podéis cambiar a otra diapo, Nachita, por favor? Ya. Aquí entra la Agencia también de la Calidad de Educación. Lo que hace ellas es evaluar, orientar e informar. Evalúa los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación de las áreas curriculares. Es decir, la lectura, escritura, matemáticas, ciencias naturales, historia, etc. También el orientar también tiene una función sobre orientar a las escuelas y a los sostenedores del avance de su gestión, tanto de la manera institucional como pedagógico. Y también informa también información de manera más pedagógica a los establecimientos y a los sostenedores que puedan tomar acciones y aportes de los procesos de mejora. ¿Podéis cambiar a la de otra diapo, Nachita, por favor? Ya, la superintendencia. Ya, la institución de la superintendencia fue creada por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. También está compuesto por el Mineduc, el Ministerio de Educación, que tienen el objeto, el rol de fiscalizar por la conformidad de la ley y a los sostenedores de establecimientos educacionales conformados por esta ley. Tiene el deber de hacer observaciones o ver si se están cumpliendo las instituciones de educación superior y la educación parvularia básica y media. Eso más que todo. Ahí concluiría nuestra presentación, profe, de la LEGE. Okay. Entonces, no sé si algún compañero o compañera quiere hacer preguntas o planteamientos sobre esta ley, dudas que tengan. A mí me quedó súper claro, encuentro que está súper bien organizada la información que ellos plantearon. Está muy, muy clarita. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar algo? Bien, sí, entregar una buena cantidad de elementos que nos permiten eso, ¿no? Apropiarnos de esta ley, ¿no? Y
Y bueno, yo voy a hacer algunos comentarios quizá para una mejor comprensión puesto en la agenda, ¿no? De la política educativa neoliberal desplegada en este siglo, ya el siglo XXI, que hicimos ya la clase pasada la distinción, ¿no? Entre ese primer momento de la agenda neoliberal en educación en que se crea el mercado de la educación, ¿no? A partir de, especialmente de la definición de la libertad de enseñanza como un derecho protegido especialmente por la Constitución e interpretado como libertad de empresa, que vuelve a los sostenedores propietarios de los establecimientos de la mercancía educativa, y la ley complementaria, ¿verdad?, clave, que es la de subvenciones, que le pone precio a la educación y la vuelve, por lo tanto, la vuelve transable en los mercados, precio unitario, ¿no?, por cabeza. Ahora cada estudiante o su familia pueden, más bien sus familias, ¿no?, tienen el deber de educarlos, de escoger un establecimiento y pueden pagar por él. Pueden comprar la educación ya que tiene un precio, y donde no puedan pagarlo, bueno, el Estado entrega esa subvención. Entonces, convertida la educación en una mercancía y prometido que a través de la competencia por esos recursos los establecimientos iban a mejorar de manera generalizada la calidad de educación y los más malos iban a no ser escogidos e iban a ir desapareciendo, cuestión que nunca aconteció. ¿No? Los establecimientos que tienen bajos resultados de todas maneras son elegidos por las familias que llevan a sus niños por la cercanía, por la gratuidad o porque no se los aceptan en otros lugares, niños y niñas, ¿no? Y en general, comparados internacionalmente, ¿no? Estábamos muy lejos de los resultados estandarizados que miden las pruebas internacionales, estábamos muy lejos de los países llamados desarrollados, de Europa y de Asia, los países más enriquecidos. Y además, ¿no? Era especialmente desigual, ¿no? Y estos bajos resultados eran agudamente bajos en los sectores populares, dado que después de más de 15 años de implementar el laboratorio, o 20, no arrojan estos resultados, viene esta segunda ola de la legislación de la regulación del mercado, ¿no? En la que nos encontramos, que ya sí entendimos la ley de subvención escolar preferencial, ¿no? Que quiere brindar equidad a los resultados de la educación, cuestión que todavía no se logra, después ya de 15 años de implementación casi. Y entonces, sí, muy interesante que ustedes relacionen el movimiento de la Revolución Pingüina en relación a la LOCE, disculpen, bueno, sí, en relación a la LOCE y a la LEGE, que la viene a reemplazar, pero fíjense que en el 2009 la LEGE solo reemplaza la LOCE para la educación obligatoria. La LOCE continuará vigente para la educación superior después del 2009. Recién será modificada ahora, más recientemente, con la nueva ley de educación superior. Y uno tendría que ver entonces qué distancia hay entre la LOCE y la LEGE para poder evaluar, además en su contenido específico, en sus aportes, si esto es una respuesta o no al movimiento estudiantil. Podríamos mencionar aquí rápidamente que el 2006, una de las cuestiones con que, si bien no comenzó la Revolución Pingüina, pero sí concluyó y masivamente, es con la cuestión de la gratuidad de la educación, pero sobre todo con el fin al lucro. Ahí surgió, entre medio, no estaba en el inicio del 2006, ¿no? Cuando comenzó en el centro de Santiago, era una reivindicación más bien de los establecimientos más tradicionales, nuestros emblemáticos, que se dice que ya sabemos que en términos históricos fueron levantados para educar a una élite de la oligarquía que iba a gobernar el país. Nuestros liceos fueron originados para eso en el siglo XIX, ¿no? Y han mantenido, ¿no? esa tradición de formación política, incluso que ya en el siglo XIX, después les voy a mostrar un documento, ¿no? Ya por ejemplo en el Instituto Nacional en 1884,
los estudiantes del instituto se movilizaban por reivindicaciones republicanas, y la policía los reprimía en el parque forestal, sableándolos, ¿no? Y ahí hay un documento histórico que es una declaración de los estudiantes del Instituto Nacional, ¿no? Acusando la represión del gobierno que los trató así, ¿no? Con los carabineros a caballo sableándolos represivamente, ¿no? Bueno, esos liceos que tienen esa tradición emblemática en el centro, un sentido político en la formación, de donde han salido presidentes de la República, ministros en el pasado, hoy día ya son de los privados y de las universidades católicas, sobre todo. Se me va con la vuelta atrás un poco la idea, pero la retomo. En el 2006, ¿no? Porque de todas maneras estos institutos son los que incluso con la nueva ley que vamos a revisar todavía pueden seleccionar un 30% de sus estudiantes cuando ya nadie puede, ¿no? Ellos todavía pueden. Estoy atendiendo esta historia, ¿no? Todavía ellos pueden aplicar un 30% de prueba, ¿no? Altamente selectivo. Y entonces, en el 2006, cuando comienza el movimiento de la Revolución Pingüina, no sé si alguno de ustedes tendrá parientes que hayan participado o conocimientos, o recuerdos, memoria. Pero empieza ahí y ahí la demanda más principal, que de cierta manera la ganaron, era que para entrar a la universidad, la PSU, ellos, que eran de los liceos emblemáticos, pero de los sectores empobrecidos, muchos de ellos, no tenían los recursos para pagar la PSU, ¿no? Y entonces encontraban discriminatorio que se cobrara por la PSU, ellos que ya habían demostrado a través de la prueba de selección de esos establecimientos que tenían capacidad académica para entrar a la universidad, ¿no? Y que iban a dar una buena PSU, pero tenían que pagar. Y de hecho, la beca PSU que hoy día se conoce y se permanece, ¿no? Es una respuesta que a esa sí se respondió dentro de las demandas que el movimiento estableció, pero el movimiento en su evolución durante los 3 meses que duró, fue ampliándose y los sectores populares se incorporaron con sus propias demandas y lógicas, ¿no? Y la presencia del particular subvencionado, incluso el lucrativo, en los sectores populares está muy extendida, ¿no? Y de ahí esta serie excelente, ¿no? El reemplazante, que le aconsejo ver, ahora está en una de las plataformas y se puede ver, ¿no? Y entonces ahí lo que terminó es en defensa de la educación pública, el fortalecimiento de la educación pública y fin al lucro. Esa fue la apuesta la consigna con la que concluyó y el aprendizaje que sacó el movimiento estudiantil en un diálogo con otros actores, además incluso el mundo académico, ¿no? Posicionado en la defensa del derecho a la educación. Y entonces, la ley del 2009, y aquí entonces apelo otra vez a algo que yo ya le he comentado cuando le hagamos lectura de las leyes, de los documentos legales, que hoy día las leyes se publican conteniendo una columna a la derecha que va mostrando los cambios que tiene, ¿no? Entonces, el año 2009, si bien hoy día, como bien sus compañeros acaban de exponer, ¿no? La gratuidad está como un principio fundamental en la ley, y también se habla entonces entre los requisitos el que sean corporaciones sin fines de lucro. Esto es reciente, si ustedes leen en la columna de la ley, esto entra el 2015, dada la ley de inclusión social. Pero cuando esta ley se promulga el 2009, no contenía el fin al lucro, ni esto de que entonces los particulares subvencionados, que en su mayoría eran empresas lucrativas, así inscritas en el servicio de impuestos, con fines de lucro, ¿no? La ley nada dijo de eso, ¿no? Y si se fijan, que sus compañeros no lo rescataron esta vez, pero ustedes tienen la ley a disposición y la pueden revisar también, y le pido a los compañeros también que revisen ahora para que podamos citarlo y dan la lectura ideal. Y a principio de la ley se refrenda que todo el articulado que sigue, ¿no? Obedece a los principios de la Constitución y entre ellos nombra 2 veces a la libertad de enseñanza. Y eso es clave, ¿no? Y yo entonces repito, creo que lo hago todas las clases, no dejaré de hacerlo, de que hay que saberse de memoria lo que dice la Constitución en el artículo 19, en el numeral 10 y en el numeral 11, lo que dice respecto al derecho a la educación y lo que dice respecto en el numeral 11 de la libertad de enseñanza.
Y además tener presente que el artículo 20 protege con el recurso de protección ante los tribunales a la libertad de enseñanza y no al derecho a la educación, ¿no? Entonces, fíjense, no se cambia el marco, los principios normativos del sistema educativo, se reafirman en esta ley al principio, ¿no? Eso es muy importante y por favor les pido a sus compañeros que lo busquen, lo lean y lo señalen, ¿no? Porque es una cuestión clave que tenemos para la comprensión de esta ley, ¿no? Que está reafirmando los principios constitucionales, que por supuesto no quedaba de otra, ¿no? Sino el Tribunal Constitucional, cualquier elemento en la ley que contradiga la Constitución, lo elimina, ¿no? Lo declara inconstitucional, no puede avanzar la ley con ese elemento. ¿No? Entonces, uno podría poner en cuestión como el movimiento estudiantil y el movimiento secundario, incluso el 2011 lo hicieron, ¿no? El 2011, cuando se promulga el 2009 esta ley en diciembre del 2009, creo que esa fecha dieron ustedes, o septiembre, el 12 de septiembre. Tenía la impresión de que había sido en diciembre, pero bueno, no importa. Esta es una ley que aprueba, es transversal, se aprueba con un quórum máximo en la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? En que toda la clase política está de acuerdo y levantan juntos todos los brazos y se sacan fotos victoriosos, ¿no? Porque estaban dando respuesta a las demandas del movimiento estudiantil. Eso decían ellos. Un segundo. Ya, disculpe, pero no hay de otra. Eso, ¿no? Entonces, refrendo este criterio que es una parte de los aprendizajes que hay que desarrollar en este curso, ¿no? Que la ley hoy en día hay que leerla con esa columna de la derecha sobre las modificaciones que se les van haciendo a las leyes, que van retratando los conflictos entre los distintos actores. Y no me refiero aquí a actores solamente al movimiento docente o estudiantil, o eventualmente de apoderados, ¿no? Sino también a los sostenedores, ¿no? Que es un actor muy relevante que se organiza y hace incidencia política. Vamos a verlo así con más, podríamos verlo en cada ley, pero vamos a ver eso con más detalle a partir de la ley de inclusión social, ¿no? No, entonces en el reconocimiento oficial también la ley lo que introdujo fue esta idea de que ya que no podía ser el carnicero, ¿no? Que el sostenedor tenía que tener por lo menos un título de 8 semestres, ¿no? No sé, me parece que fue en este momento que introducen esto, o habrá sido el 2015, ya no recuerdo. Bueno, si no, dejémoslo en suspenso, porque no tengo aquí la ley a la vista en este momento, ¿no? Pero se los planteo para que también puedan revisarlo quienes están trabajando con ambas leyes. Y me agrada mucho la aproximación que hacen los compañeros en su análisis, en la presentación y en su análisis, ¿no? Sobre todos estos principios que se nombran, que se inspirarían en la ley y al sistema educativo, y que habría que discutir si las disposiciones que siguen en la ley se alinean, son consistentes o no, ¿no? Y aquí en cada ley les voy a llamar la atención sobre el principio de participación. Sí. Esto, ¿no? Y en particular la cuestión entonces del principio de participación, ¿no? Y que entonces lo vayamos revisando, porque van a ver en adelante, ¿no? Si uno viniera llegando de otro país y no considera el sistema educativo, le diría que todas estas leyes, como esta, ¿no? Arrojan el principio de participación, y vamos a ir viendo cómo ya desde la SEP, desde la jornada escolar completa, ¿no? Hay estos los consejos escolares que están definidos como órganos de gobierno escolar, de que hay centros de alumnos, centros de padres, consejo de profesores, ¿no? Y entonces apela a la participación, ¿no? Pero ya sabemos que ninguna de estas instancias es resolutiva, que el consejo escolar por ley no es resolutivo,
y entonces y que el carácter resolutivo solo se lo puede dar el sostenedor y que cualquier medida que la comunidad proponga, si el sostenedor se opone, dada la libertad de enseñanza, esta no va a ser viable, ¿no? Entonces pareciera más bien retórico y entendiendo este contexto legal mayor constitucional, ¿no? Es palabrería, ¿no? Uno podría llegar a decir, esta apelación a la participación. No vamos a ver cómo en adelante, ya en la SEP también, ¿no? Esta idea de que el proyecto educativo institucional tiene que ser construido con la comunidad, participativamente, la ley lo repite una y otra vez. Pero si el sostenedor no lo quiere, la ley le permite él resolver finalmente. No, entonces tendríamos que seguir en esta reflexión sobre los principios y las realidades que motivan, ¿no? Y bueno, entonces esta segunda ley, el momento legislativo del Estado regulador, ¿no? Se constituye como un sistema, como un Estado evaluador, ¿no? Que va a crear un sistema de aseguramiento de la calidad, ya que el libre mercado no lo aseguró, ahora el Estado evaluador va a asegurarlo, ¿no? Si el mercado no cerró las escuelas malas, bueno, me estoy anticipando un poco, también, si no lo hace, digamos, el mercado, lo hará el Estado. Y bueno, quizá una cierta debilidad que hubo en la presentación de ustedes es en términos de la figura institucional que se crea, ¿no? Que es, ya vimos cómo en términos históricos, desde los orígenes de la República, se viene responsabilizando al Estado del educar, y que a partir del 80 se invierte el proceso y se desresponsabiliza al Estado, se responsabiliza a la familia y a los entes privados oferentes de educación, ahora también, ¿no? Se le empieza a responsabilidad, ¿no? Como un momento de desplazamiento de esa responsabilidad, porque cada responsabilización, incluso de los profesores, la evaluación docente, ya iremos viendo, ¿no? Es una desresponsabilización del Estado, ¿no? Antes el Estado tenía la responsabilidad de que los profesores estuvieran bien formados y creaba las normales, creaba en la universidad las carreras profesionales para formar a los profesores, el instituto pedagógico, porque es un deber del Estado. Pero eso se desplaza ahora a los privados. Los privados tienen el deber de formar también en las universidades como particulares a los docentes, ya no es responsabilidad del Estado, y cada profesor, de hecho, tiene la responsabilidad de formarse así. Esto se vendrá refrendando además en la legislación venidera, ¿no? Aquí ya está promulgada además la evaluación docente. Y entonces yo solamente voy a hacer un esquema, esto es bien conocido, sobre esta institucionalidad que desresponsabiliza y fragmenta el Mineduc, ¿no? El Mineduc tenía una serie de responsabilidades que ahora van a caber en varias agencias, y el Mineduc va a tener dos funciones básicas, fuera del otorgar el reconocimiento oficial, ¿no? Una es financiar el sistema a los establecimientos, el sistema educativo, ¿no? El nivel obligatorio. Esa es su primera obligación, que ya vimos que estaba puesta en la Constitución, además. Su primera obligación entonces es aquí financiar y hacer los planes y programas de estudio nacionales del currículum, ¿no? Hacer el currículum, hacer los planes y programas. Que además se lo tiene que aprobar el Consejo Nacional de Educación. Fíjense, el Ministerio no es autónomo en la realización del currículum. Tiene que ser autorizado y corregido en función de lo que el Consejo Nacional de Educación establezca, ¿no? Entonces ya pierde ahí una función que está en otro lado. Después se crea la agencia, ¿no? Antes el ministerio era quien hacía seguimiento al funcionamiento de la escuela en términos pedagógicos también, ¿no? Y orientaciones se entregaban en las provinciales coordinados con la UTP, ¿no? Ahora esa orientación pedagógica, educativa en lo pedagógico, se le traslada a esta nueva institución que es la agencia, ¿no? Y lo que la agencia tiene como función principal es evaluar. Evaluar,
¿no? Entonces está a cargo del CIMSE y de clasificar a los estudiantes, categorizarlos, ¿no? Y eso establece esta ley, crea estas categorías, ¿no? O que ya estaban creadas en la SEP, pero ahora las vienen a reclasificar. Recuerden que habían ya estas categorías, pero con otros términos. Estáis soplando, profe, estáis soplando. ¿Ah? Está ¿Cómo? soplando, porque eso es lo que viene. Ah, sí, 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 pero me parece que es que la LEGE ya lo establece, y la LEGE es la que dice que tiene que crearse el sistema de aseguramiento, y la ley que ustedes van a presentar inmediatamente está mandatada por esta ley. Fue algo que no referenciaron todavía sus compañeros, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Que esta ley mandata la creación del sistema de aseguramiento de la calidad, y que estas instituciones que estoy nombrando son las que la conforman, ¿no? Que entonces el Mineduc como financista y plan y programas, la agencia como el que evalúa los estándares a partir de los planes y programas, evalúa y clasifica los establecimientos, y la superintendencia tiene una única función, y es que ustedes se la atribuyeron recién al Mineduc en la presentación, pero es de la superintendencia, que es su única atribución, y es que fiscalizar que todos los establecimientos funcionen de acuerdo a la ley. No si son buenos, si son malos, o si pasó algo malo. Si pasa algo que contradice la ley, eso es lo único que puede hacer la superintendencia, ¿no? Y por eso se hacen las denuncias hasta la superintendencia, porque supone que se está vulnerando una ley. Eso es lo que quisiera comentar sobre esa ley. Como de manera complementaria la iremos retomando, y está muy ligada a la ley que viene a esta otra. 45 minutos. Me parece que con esta ley estuvimos bien. No sé si vamos a hacer un aro de 10 minutos y revisamos la otra ley, o seguimos de continuo. Ustedes digan. ¿Seguimos de continuo? ¿Están súper articuladas estas leyes? Yo creo que es mejor continuar. Si nadie está en desacuerdo, démosle. Ya. ¿Voy a compartir pantalla, profe? Ok. Está grabando, ¿verdad, Andrea? Sí. Gracias. Ya, a nosotros se escucha, ¿no? Perfectamente. Ya, es que no los veo, por eso. Bueno, a nosotros nos tocó, Nicolás Chamorro, Luis Gatica y yo, hacer una revisión de la ley 20.529, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media y su fiscalización. Entonces, Andrea, disculpa que te interrumpa, pero no estás compartiendo pantalla, o yo no la veo al menos, no sé si alguien... Eso mismo, no estaba compartiendo. Ah, no estoy compartiendo, estaba hablando sola, ya. Perdonen. Ya, perdón. ¿Ahí sí se ve? No es contigo. Espera. Sí, ahí sí. Espérame un segundo. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces decía que nos toca a nosotros la ley de aseguramiento de la calidad de la educación. La exposición que vamos a hacer no es una exposición lineal, lo que quiere decir que no es una revisión de artículo por artículo, sino más bien quisimos hacer una lectura comprensiva de la ley, por tanto pueden haber algunos elementos que sean relevantes, que es necesario que ustedes revisen, porque como decía René, es importante en el momento en que uno tenga que usar esta ley, ¿no? Como poder tener claridad respecto de todos sus artículos, pero vamos a hacer una revisión que creemos es lo más comprensiva posible. Ojalá les quede claro. Bueno, la primera diapositiva que ustedes ven ahí tiene marcada la palabra aseguramiento por algo, ¿no? Un sistema de aseguramiento de la calidad es un concepto que se usa dentro del marco de los sistemas de calidad, primero que ya está bastante obsoleto, ¿no? en lo que significa la evaluación de la calidad en el presente, pero además, y tal vez lo más importante, es que es un concepto que se utiliza en la empresa. O sea, partiendo, ya les voy a explicar lo que es el aseguramiento de la calidad, partiendo por el nombre, ¿no? Esta ley se enmarca dentro de lo que René hace un rato decía, ¿no? Como estas leyes que de alguna manera van instalando la educación en el marco del mercado, ¿no?
del libre mercado. Un sistema de aseguramiento de la calidad lo que dice es que es un sistema que de alguna manera define las cualidades o características que debe tener un producto, ¿no? Para ser considerado un producto de calidad. Entonces, bien podríamos hacer, perdonen lo pedestre de la analogía, digamos, ¿no? Pero podríamos, por ejemplo, hablar de la exportación de uva, ¿no? La uva de exportación en Chile tiene ciertas características, que por supuesto las voy a inventar porque las desconozco, ¿no? Que tienen que ver con ser de cierto tamaño, con ser de cierto color y tener cierto sabor, ¿no? Por tanto, todas aquellas uvas que cumplen con esas características, de alguna manera pueden ser denominadas un producto de calidad. De eso se trata esta ley. ¿Por qué lo digo? Porque existen otras opciones de otros sistemas de calidad, como por ejemplo el sistema de mejoramiento de la calidad, que es un proceso, ¿no? Que incluye a los sujetos que van a evaluar un proceso, a la realidad que ocurre en la cual se da ese proceso, o sea, tiene una dinámica, tiene una forma súper distinta, que solamente definir las características que debería tener este producto, ¿no? Por tanto, lo que estamos diciendo es que aquí en esta ley la educación es visualizada como un producto que tiene que tener ciertas características para que nosotros podamos decir que es un producto de calidad. Esta ley, 20.529, se publicó en 2011, se promulgó también ese mismo año por el Ministerio de Educación. Dice la ley, el fin de vigencia, 1 de febrero del 2222, nosotros lo discutimos con el grupo, no sabemos si eso es un error de tipeo, si significa que la ley es para forever, digamos, ¿no? O debería decir 2022, que es el momento del fin del mandato del presidente Piñera, así que René, te pedimos que después nos aclares ese punto, ¿no? Después de la presentación. La estructura que tiene esta ley son 6 títulos más artículos transitorios, que se refieren al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, parvularia, básica y media. Veamos que lo que acaba de decir la Nacha en su presentación, ¿no? Es que la ley lo que crea es la educación parvularia, por tanto, esta ley incluye la educación parvularia, básica y media. Se refiere a la Agencia de Calidad de la Educación, ¿no? Mandatada por la LEGE, a la Superintendencia de Educación y sus funciones, se refiere a las funciones del Ministerio de Educación, otras normas, disposiciones finales y artículos transitorios. Por tanto, si ustedes ven acá abajo, ¿no? Esta ley en el fondo lo que hace es definir un sistema de calidad, que ya lo que sabemos es que es un sistema de aseguramiento de la calidad, por tanto habla de producto y de condiciones del producto para ser considerado de calidad, no habla de procesos, no se preocupa de situaciones de fondo que vamos a ir revisando. Crea una institución reguladora, ¿no? que es la Agencia de Calidad de la Educación, una institución supervisora, que es la Superintendencia de Educación, asigna nuevos roles en la institución vigente, que es al Ministerio de Educación, ¿no? Tal como había dicho René hace un rato atrás, ¿no? Esta fragmentación del Ministerio de Educación. Este es un evento más de fragmentación, porque algunas de las funciones que cumplía el Ministerio de Educación, ¿no? Ahora las va a pasar a cumplir la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia en términos de fiscalización, y dicta otras normas ad hoc. Entonces, respecto de esta analogía que yo les hacía recién, ¿no? Con las uvas, en el fondo piensen, si yo lo que quiero es acreditar de alguna manera que mi producto tiene la calidad suficiente para ser exportado, yo lo que necesito son estándares, normas, criterios, que alguien venga a ver si mi uva mide lo que tiene que medir, ¿no es cierto? Alguna institución que venga a determinar cuál es la cantidad de tamaño o de sabor o de color que tiene que tener la uva para que sea exportada y se considere de buena calidad. Eso es lo que va a empezar a pasar acá con estas instituciones que les acabo de mencionar, la agencia, la superintendencia, las funciones del Ministerio de Educación. Por supuesto, esta ley parte con un marco ideológico, ¿no es cierto?, que como René también nos decía en las clases anteriores, más bien es como un saludo a la bandera, ¿no? Porque declara que lo que pretende es asegurar una educación de calidad, menciona la equidad, no sé si ustedes se fijan acá, menciona la equidad como una de las
cosas que es importante para esta ley, o sea, propender a asegurar la equidad. Ya vamos a ver que no hay ninguna equidad en que yo imponga normas y estándares para evaluar algo sin preocuparme de las condiciones y de las cualidades más de fondo, ¿no? Que determinan efectivamente por qué un colegio o un establecimiento puede o no tener buen rendimiento y cumplir o no con los estándares. Define, por supuesto, lo que se entiende por proceso de aprendizaje y declara finalmente, ¿no?, respeto y valoración por los derechos humanos, las libertades fundamentales, la diversidad, la identidad nacional y local, ¿no? Que en realidad lo digo de esta manera porque cuando uno empieza a meterse como en la ley y a entender el significado real que tiene, todo esto en realidad suena como falso, ¿no? Como más bien puesto en el papel, insisto, como un saludo a la bandera más que como una declaración real que vaya a regir eh, la ley, porque además este lugar donde se habla de los derechos, perdón, de los respetos y valoración de ciertos valores, ¿no? Y al proceso de aprendizaje y la equidad, es como que desde aquí para adelante nunca más se va a hablar de esto, ¿no? Como empieza a ocurrir una lógica que tiene otra naturaleza. Las características del sistema de aseguramiento de la calidad, ¿no es cierto?, se van a aplicar, dice la ley, sobre la educación formal, aquella que está definida en la ley, que va a operar, fíjense, mediante políticas, estándares, indicadores, evaluaciones, información pública y mecanismos de apoyo y fiscalización a los establecimientos para lograr la mejora continua de los aprendizajes. Lo cual no es cierto, el sistema que está determinado en esta ley no es un proceso de mejora continua. La mejora continua es un sistema que opera de otra manera, que tiene otras fases, que implica a los participantes en el proceso de evaluación de una manera absolutamente distinta a como está planteado en esta ley. Pero sí nos es claro, ¿no es cierto?, que cuando yo en el fondo voy a evaluar si este producto tiene la calidad que yo necesito, evidentemente tengo que generar políticas, estándares, indicadores, todo aquello que vaya hacia la evaluación, hacia la medición del producto, ¿no? Mecanismos de apoyo y fiscalización, ¿ya? Tal vez esta es la única parte, y ya les voy a explicar de qué manera, ¿no?, en la parte que me toca a mí, los mecanismos de apoyo que se le dan a los establecimientos educacionales que más bien tienen que ver con una asesoría técnica, ¿ya? Bueno, tal como René también en algún momento nos dijo, ¿no?, esta es una ley que tiene recursos, por tanto es una ley de las que son consideradas importantes porque hay recursos para llevar a cabo todo aquello que plantea esta ley, ¿no? Comprende, como creo que ya si están pensando en este pedestre ejemplo que yo les doy de la uva, van a entender por qué, hay procesos de evaluación externa, de autoevaluación, de inspección, pruebas externas de carácter censal, que son las que acaban de mencionar René, ¿no es cierto?, como el SIMS, ¿no es cierto?, y otras pruebas, porque todo tiene que ver con fiscalizar y evaluar. Este producto tiene la calidad que yo digo que tiene que tener para estar en el mercado, para hacer un buen producto. Todo es una lógica de mercado, ¿no? Y este apoyo técnico pedagógico, que es el que yo les comentaba recién aquí en los mecanismos de apoyo. Y la rendición de cuentas de los diversos actores, porque aquí hay lucas, ¿no? Aquí hay plata metida. Entonces, las variables que considera esta ley en el sistema de calidad tiene que ver con estándares del aprendizaje de los alumnos, estándares que tienen que ver con el desempeño de los establecimientos, el desempeño de los directivos, los docentes y todo el equipo técnico pedagógico. Tiene que ver con si el establecimiento cumple o no los requisitos del reconocimiento oficial que deben cumplir sostenedores y establecimientos. Lo que determina este sistema también es la ordenación de los establecimientos educacionales, ya me voy a detener un poco en eso, dependiendo de las mediciones que se hacen de los resultados de su aprendizaje, hacen evaluaciones del impacto de políticas y programas educativos, y hay un sistema de información pública referida al resultado de las evaluaciones del logro, los estándares y de los otros indicadores de calidad educativa. Bueno, este es un punto particularmente importante porque tal como funciona el mercado, ¿no es cierto?, que es como
toda esta, voy a usar otro ejemplo, por ejemplo, cuando las empresas dicen, si usted no está contento con, le devolvemos su plata, ¿no es cierto? Como toda esta publicidad que tiene que ver con dar cuenta y mostrar de qué empresas funcionan bien y cuáles empresas funcionan mal, para que el público, y en esta lógica se me fue el nombre, espérense, el video que vimos de... ay, este tipo terrible de los vouchers, ¿cómo se llama alguien que me ayude con el? Friedman. Gracias, en el sentido de Friedman, ¿no? El tema es que los padres puedan tener toda la información posible, ¿no? Para poder decidir dónde van a invertir su dinero, ¿no? Dónde van a invertir la educación de sus hijos. Por tanto, aquí hay harto peso con el tema de visibilizar el rendimiento de los distintos colegios, ¿ya? Entonces, tenemos, esto es un cuadro resumen, los indicadores entonces que se evalúan en calidad son la evaluación de los establecimientos en relación al porcentaje de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, que son los que están determinados en la ley. ¿Perdón? No, disculpa, es una cuestión doméstica. Ah, Sí, ya, pensé que me habías preguntado algo, perdón. Entonces, el porcentaje de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, ¿qué es lo que va a determinar que los establecimientos sean ordenados en una especie de ranking, donde los establecimientos van a quedar como establecimientos de rendimiento alto, de rendimiento medio bajo o insuficiente? ¿Ok? En el caso de que los establecimientos durante 4 años seguidos obtengan una evaluación de rendimiento insuficiente, corren peligro de perder el reconocimiento oficial, ¿no? Que se les quite el reconocimiento oficial, y aquí está la regulación que decía René hace un rato, ¿no? O sea, como de que el mercado, en el fondo, a través de esta ley, se hace cargo, como no lo hizo el mercado, ¿no? Se hace cargo de alguna manera, sacar del sistema aquellos colegios, ya vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre cuando un colegio, ¿no es cierto?, tiene una calificación de insuficiente, pero corren el riesgo de perder el reconocimiento oficial, ¿ya? Tengo la duda de si he sido lo suficientemente explícita como para que puedan comprender que en el fondo rendimiento alto, medio bajo, insuficiente, tiene que ver con una evaluación sincrónica, ¿no es cierto?, como de cómo son los estándares de educación, cómo lo están haciendo. Nada dice respecto de la distancia o la diferencia que existe entre un alumno de un colegio vulnerable y uno de un colegio privado o de un colegio con más recursos, digamos, ¿no? Como no se preocupa de por qué el niño no aprende, cuáles son las dificultades, cuáles son las variables psicosociales que determinan ese rendimiento, ¿no? Porque esto es una evaluación sincrónica en el momento. ¿Les fue bien, les fue mal? Eso significa que usted es insuficiente, alto, bajo, medio, ¿ok? Hay evaluación de los alumnos a través del porcentaje de logro de los objetivos indicados en la ley, y esto aquí están todas las pruebas del CINCE y compañía limitada, digamos, ¿no? Y este porcentaje de estos logros, perdón, que se determinan como los indicadores a evaluar, los dicta el Ejecutivo cada 6 años. O sea, aquí nos queda claro, ¿no es cierto?, que los indicadores o los objetivos de aprendizaje tienen mucho que ver con el gobierno de turno, ¿no?, que va definiendo qué es lo que quiere, cuáles son los estándares que va a determinar para la educación de los niños. Y hay una evaluación del personal docente y directivo, fundamentalmente en relación a sus competencias, su conocimiento y sus actitudes. También hay una evaluación de los establecimientos y los sostenedores, ¿no?, en relación a gestión, calidad de proceso, recursos humanos, evaluación de desempeño, liderazgo técnico-pedagógico, concordancia con el proyecto educativo institucional, convivencia escolar, ¿no? ¿Por qué me paro aquí al último? Porque a mí en lo personal me llamó mucho la atención que en colegios que me parecían deficitarios en un montón de áreas, ¿no?, en la práctica, se le diera tanta importancia a los programas de convivencia escolar. Me parecía un poco incoherente, ¿no?, inconsistente. Bueno, cuando leí esto entendí que la convivencia escolar es uno de los indicadores que se evalúa para la calidad de la educación, por tanto hay cierta preocupación puesta en ese tipo de proyectos, ¿no? El marco estructural, los participantes de esta ley son el Mineduc,
que formula cada 4 años el plan de aseguramiento de la calidad, un comité de coordinación que está formado por un miembro del Mineduc, uno de la Agencia de Calidad y de la Superintendencia, la Comisión Nacional de Educación, que informa al Ejecutivo sobre materias de estándares de educación, que es lo que René decía recién, que tienen que de alguna manera evaluar las propuestas del Ministerio de Educación, que desde esa perspectiva no es autónomo, y el Presidente de la República, que dicta los estándares cada 6 años. Luego, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad, o sea, esta institución que fue creada en el fondo como para fiscalizar, para normar de alguna manera, ¿no? La evaluación de la calidad de la educación, está formada por un consejo directivo, que son 5 miembros, desde los cuales se elige un presidente del consejo y un secretario ejecutivo, ¿ya? Que es un cargo de la alta dirección pública. Estos miembros del consejo directivo de la agencia está por ley determinado que deben ser sujetos con una reconocida experiencia en el campo de la educación, se me fue. Y por supuesto, para ser elegido dentro de este consejo hay ciertas inhabilidades, no se puede tener participación o ser propietario obviamente de una entidad sostenedora, no se puede tener un cargo público, o sea, no se puede ser ministro, diputado, lo que fuere. No se puede formar parte del registro de administradores provisionales de la superintendencia, ya les vamos a explicar esa figura más adelante, y no se puede ser parte de la directiva de asociaciones gremiales. Y un secretario ejecutivo, que es un cargo de confianza, por tanto lo elige el presidente de la República. Nosotros quisimos mostrarles quiénes eran las personas que en este momento están a cargo de la agencia, ¿no? Para que podamos ver un poco cuál es el matiz, ¿no? Como el perfil de estos sujetos que forman parte de este comité. Daniel Rodríguez Morales es el secretario ejecutivo en este momento, es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en políticas públicas y con un máster en Inglaterra. El consejo directivo lo forman María Luis Butge Carballo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha sido profesora del Santiago College y ha sido sostenedora de escuelas de la Sociedad Protectora de la Infancia. Consejeros, Paulina Araneda, Pontificia Universidad Católica de Chile, psicóloga, no entiendo por qué, pero bueno, y también socia y fundadora de grupos educativos, o sea, ellos son empresarios. Alejandra Cortázar Valdés, psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología del Derecho y doctora en Educación. Rafael Carrasco Hecker, ingeniero civil industrial, magíster en Economía, y también es director del Centro de Innovación en Estudios de la Fundación Chile. Susana Claro Larraín, profesora Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Economía. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Solo verlos y leer su currículum para entender que el perfil de quienes están a cargo de esta agencia de la calidad son sujetos que están vinculados con la educación, pero desde la perspectiva del mercado, ¿no? No son normalistas, no son investigadores de educación, ¿no? Son sujetos que tienen un perfil más bien de mercado, ¿no? Como economistas, o qué sé yo. Bueno. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad, que tiene como objeto evaluar y orientar el sistema educativo para que propenda el mejoramiento de la calidad y la equidad de las oportunidades educativas, esa es su declaración. Tiene como funciones evaluar logros de aprendizaje, ordenar los establecimientos educacionales, realizar evaluaciones de desempeño de los establecimientos y sus sostenedores, validar los mecanismos de evaluación de docentes y directivos, a través de estas estrategias. Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición, aplicar e interpretar la ley, validar los mecanismos de evaluación, elaborar informe, elaborar estadística, ingresar a los establecimientos con el fin de realizar evaluaciones, informar públicamente sobre establecimientos sostenedores y docentes y alumnos, ¿no? Si ustedes se fijan entonces, sus funciones y las estrategias que se usan son de orden técnico y legal. Dentro de todas estas cosas que tienen por función fiscalizar y normar que este producto
salga o sea un producto de buena calidad, ¿no? Está esta, que tal vez es la única que se vincula con el tema pedagógico realmente, que es entregar asesoramiento técnico pedagógico a aquellas escuelas que estén mostrando mal rendimiento. O sea, en el fondo es como si yo dijera, bueno, a ver, su uva hace 3 años que no tiene el tamaño que debería tener para exportarla, ni tiene el color, ni tiene el sabor, entonces mire, le voy a mandar a un especialista para que lo asesore en la tierra que usted tiene que usar, qué sé yo, en cómo cortar la uva, ¿no? En cosas de orden técnico, pero que ustedes comprenden de ninguna manera apunta a la multiplicidad de factores sociopolíticos, digamos, ¿no?, que tienen que ver o inciden en que un colegio, un establecimiento no tenga una buena enseñanza, o que un niño no pueda aprender lo que debe aprender. Entonces sus facultades, si uno las divide, son facultades económicas, técnicas, administrativas y legales. Un punto que nos llamó mucho la atención, que también quisiéramos que tú lo pudieras comentar, René, al final de la presentación, es que la ley dice que esta agencia puede cobrar y percibir derechos por la evaluación y la orientación. O sea, aquí empezamos además con un negocio, ¿no? Porque ellos tienen derecho a cobrar, a percibir derechos, tienen, más adelante se los vamos a mostrar, tienen la posibilidad de contratar empresas externas, ¿no?, como para que hagan la evaluación de la calidad. Bueno, asesoran técnicamente al Ministerio de Educación y a los establecimientos, pueden aplicar e interpretar la ley, y miren acá, convenir con otros organismos de la administración del Estado o con entidades privadas la realización de acciones específicas y la prestación de servicios, ¿no? O sea, aquí ya cuando empieza el negocio también, el mercado de la educación, ¿no?, de estas empresas de asesoramiento, qué sé yo. Lo que les decía de la difusión respecto del rendimiento de los establecimientos educacionales, se dará amplia difusión a los resultados de los aprendizajes. La agencia informará a los padres, ¿no es cierto?, de todos aquellos establecimientos que tengan un desempeño insuficiente, y en el caso de aquellos establecimientos que no exhiban una mejora durante 3 años, la agencia informa a los padres y apoderados sobre esta situación y dice, asimismo se le otorgarán facilidades de transporte para que los alumnos accedan a establecimientos educacionales que estén ordenados en categorías superiores. O sea, la agencia daría los recursos para que los padres pudieran mover a los alumnos desde el colegio, que a lo mejor les queda cerca de su casa o cerca del trabajo de los padres, a otros de mejor categoría, ¿no? Todo esto muy en la lógica de Friedman. El financiamiento de esta ley, ¿no?, y de esta agencia, viene por aporte anual por la ley de presupuesto, recursos otorgados por otras leyes, ingresos que perciba por los servicios que preste, aportes de cooperación internacional, herencias y legados que pueda aceptar, bienes inmuebles corporales, o sea, corporativos o no corporativos, que se le transfieran o que adquiera a cualquier título. Y esto que también quisiéramos que nos pudieras ayudar, René, a comprender, porque dice los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios. Lo que nosotros entendemos por esto es que entonces además esta agencia puede hacer negocio con su plata, o sea, podría eventualmente ponerla en el banco, hacer algún negocio, ¿no es cierto?, participar de alguna, yo no entiendo nada de eso, pero alguna sociedad que le dé lucro, digamos, ¿no?, porque puede tener derecho a intereses de sus bienes y servicios, ¿no? Y luego está la superintendencia, aquí Nicolás les va a explicar de aquí para adelante y Luis posteriormente. La superintendencia, tal como estaba diciendo René, tiene por objeto fiscalizar a los sostenedores en el cumplimiento de la ley, solo en relación a la norma educacional y al uso de los recursos, no a ninguna otra cosa, ¿no? Porque fiscaliza la cuenta pública, fiscaliza a los establecimientos privados solo en el caso de que haya denuncia y solo en el caso de que se haya incumplido alguna norma, ¿no? Como no tiene que ver con una superintendencia de educación en términos técnicos, no como para nada. Esto es si cumple o no cumple la normativa, y en relación a eso, la definición de si se le sigue dando el registro oficial al colegio o lo que fuera. Bueno, de acá, Nico, tú me vas diciendo cuando pase la diapositiva. Sí, ya. Bueno, el objeto era el que acaba de leer Andrea,
¿cierto? Y acá tenemos las atribuciones, que, bueno, básicamente son igual bien similares a lo que tiene la Agencia de la Calidad de la Educación, pero que se diferencian en pequeñas cosas. Diseñar y aplicar de manera pertinente y eficaz instrumentos de evaluaciones, validar procedimientos de las evaluaciones docentes, nombrar un administrador provisional de la gestión de los establecimientos educacionales que obtengan resultados educativos negativos. Esto, bueno, más adelante voy a profundizar un poquito más sobre los administradores provisionales porque igual es súper importante. Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del Estado, formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se siguen respecto de los incumplimientos o faltas, ordenar auditorías, ¿cierto?, sobre la gestión de establecimientos educacionales, recibir consultas, investigar denuncias y resolver reclamos, imponer sanciones que establezcan las leyes y asesorar al Mineduc sobre materias de su competencia. Todas estas son atribuciones, ¿cierto?, técnicas, administrativas y legales. Eso por el parte de las atribuciones, ¿cierto? Aquí tenemos un cuadrito donde, bueno, la fiscalización, vamos a partir por aquí, la fiscalización tiene como dos maneras de hacerse, ¿cierto? Presencial, mediante un fiscalizador que llamaremos ministro de fe. Este ministro de fe es habilitado como fiscalizador por la superintendencia y tiene la facultad de tomar declaraciones bajo juramento. Mientras que el ministro de fe está ejerciendo la labor de la fiscalización, tienen que informar al sujeto fiscalizado, ¿cierto?, la materia específica, el objeto de la fiscalización y la normativa pertinente. Por otra parte, tenemos la cuenta pública, que es la labor del sostenedor, la que tiene que hacer rendir la cuenta pública y tiene que informársela a la superintendencia, al Mineduc y al Servicio de Impuestos Internos, quienes, por su parte, van a actuar coordinadamente y van a enviarse recíprocamente información para un correcto ejercicio de la fiscalización. Eso, no sé si deba profundizar un poquito más acerca de lo que significa la rendición de cuentas, pero básicamente eso, es un proceso que está a cargo de la Superintendencia de la Educación que obliga a los sostenedores a rendir la cuenta sobre sus ingresos, los gastos, los recursos públicos que son recibidos por parte del Estado y por parte de privados. La superintendencia también tiene que atender las denuncias y los reclamos. Son recepcionados, ¿cierto?, por un director regional, que en el caso de la región metropolitana sería la señorita Bárbara Soto Silva. También la busqué por ahí. Y tiene la facultad de actuar como mediación entre las denuncias que reciba la superintendencia y de sancionar en el caso que corresponda. Bueno, sí, la superintendencia recibe denuncias y reclamos que se formulen de los miembros de la comunidad educativa u otros directamente interesados en el ámbito, ¿cierto? Los tipos de sanciones son la amonestación escrita, que tienen que señalar el origen de la infracción administrativa, y también como el plazo para resolverla. Las multas, que van desde infracción leve a infracción grave, ¿cierto?, con 1 UTM de mínimo y máximo 1000 UTM. La privación temporal de la subvención, total o parcial. Sí, total o parcial, que no pueden exceder los 12 meses consecutivos. La privación definitiva de la subvención. La inhabilitación temporal o permanente para obtener y mantener la calidad de sostenedor. ¿Qué pasa en ese caso? No, todavía no. No, perdón, me equivoqué. ¿Qué pasa en el caso de que se inhabilite al sostenedor? Ahí es cuando se pasa a... la superintendencia puede nombrar a un administrador provisional. Y este va a asumir el cargo, va a asumir las funciones que competen al sostenedor del establecimiento. Esto pasa cuando existe riesgo de afectar la continuidad del servicio. Y con el nombramiento del administrador provisional se puede asegurar el adecuado funcionamiento de este establecimiento y la continuidad del servicio. Bueno, además, cabe mencionar que hay una cierta como restricción, inhabilidades que podríamos decir, que no pueden ser nombradas personas que sean familiares directos, por ejemplo, el cónyuge, los parientes y hasta el 4º grado de consanguinidad de la persona
no pueden tampoco formar parte los acreedores o deudores del sostenedor, ni los administradores de bienes del proveedor. Solo se puede nombrar un administrador provisional cuando el establecimiento mantenga la categoría de desempeño insuficiente por 4 años consecutivos. Eso por parte del administrador provisional. Dale nomás, Andrea. Pasando a la superintendencia como tal, el cargo que el superintendente, o sea, que va a tener el superintendente, va a ejercerlo una persona que tenga que ser específicamente de confianza del presidente. Y el título es otorgado directamente por él también. Se encarga de las direcciones regionales y también de la Intendencia de Educación Parvularia, que es el organismo que surge también junto a la superintendencia, que regula también todo lo que tenga que ver con la educación parvularia. Y bueno, acá están las funciones a la izquierda tenemos las funciones de la superintendencia, del superintendente, y a la derecha las funciones de la Intendencia de la Educación Parvularia. Como funciones del superintendente, él tiene que planificar, organizar, dirigir el funcionamiento de la superintendencia, dictar los reglamentos internos, nombrar y remover personales, en caso de que sea pertinente, ¿cierto? Celebrar los convenios que ocurran entre la superintendencia y otro establecimiento educativo, interpretar la ley, coordinar la labor de la superintendencia con las otras instituciones y delegar atribuciones específicas a funcionarios de acuerdo a la ley. En tanto, la Intendencia de Educación Parvularia tiene que elaborar y proponer los criterios técnicos, interpretación administrativa de la normativa, proponer instrucciones generales, construir índices y estadísticas. También el intendente tiene que resolver, saber ocupar los recursos que poseen, resolver los recursos, ¿cierto? Y imponer las sanciones de acuerdo a la ley cuando sea pertinente. En el caso de atender las denuncias que se le hagan a la superintendencia de la educación. Eso, bueno, el financiamiento aquí es, nosotros pusimos el cuadro similar al que compete a la agencia porque tienen un financiamiento bien similar. El aporte anual asignado por la ley de presupuestos, los aportes de la cooperación internacional que reciban, los recursos otorgados por leyes especiales, también herencias y legados que acepte, los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera cualquier título. Y bueno, los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios. No sé si ahí la Andrea quiere decir alguna cosita más de esa parte, pero eso es básicamente como similar a la Agencia de la Educación. Eso, por parte de la superintendencia. Continúo yo. Aquí hablamos del Ministerio de Educación. Lo principal acá es que el artículo se sustituye el primer artículo porque antes el Estado estaba responsable de toda la educación. Entonces ahora dice que el Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado responsable de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades, propendiendo a asegurar la calidad y la equidad del sistema educativo, promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia. Esto sería, ¿cierto?, el pre-kinder y kinder. Esto se modificó porque antes era el Estado. El Estado estaba a cargo de esto y en este artículo se modificó. Las funciones que tiene el Ministerio, aquí están: elaborar las bases curriculares y los planes y programas, dar apoyo técnico pedagógico, ¿cierto? Desarrolla estrategias, elabora instrumentos que implementan los programas de apoyo educativo. También vemos que el Ministerio elabora los estándares de aprendizaje y de desempeño docente. Propone políticas de desarrollo docente y certifica la calidad de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo externo. Diseña e implementa programas y las acciones de apoyo técnico pedagógico. Con esto vela también por el mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo que es prestado por el establecimiento de los sostenedores. Desarrolla estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo.
y elabora los registros de sostenedores de los establecimientos y los docentes. Tenemos la siguiente. En los artículos transitorios que hay en esta ley son atribuciones del presidente de la República, que son las siguientes. Definir la potestad, las funciones y el ámbito geográfico donde abarcará la superintendencia y la agencia. Dicta las normas necesarias para modificar los funcionamientos de los servicios dependientes. Además, dicta las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas del personal y fija las remuneraciones variables. También el presidente nombra al superintendente de educación y al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de Educación. Y además define el primer presupuesto de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación. Todo esto está en los marcos de los artículos transitorios que son potestad del presidente de la República. Y tenemos las muchas gracias para todos. Ha sido Andrea Morgado, Nicolás Chamorro y Luis Gatica en las actuaciones de hoy. Muchas gracias. Está silenciado, profe. Está silenciado, está silenciado. Ok, preguntas, comentarios para sus compañeros, compañeras. Bueno, yo tengo varios y bueno, en respuesta a algunos planteamientos que hacen. Primero, uno que no puedo esclarecerles es por qué la ley expira en el 2222. Pero sí les puedo decir que no es algo particular de esta ley, ¿no? Yo he revisado, consultando también por esto, y he visto leyes de todo tipo, no solo del Mineduc, sino de otros ministerios, que concluyen en enero, en febrero de 2222. Entonces es una cuestión de la técnica legislativa que desconozco, pero no es propia de esta ley en particular y no sé el fundamento, pero estoy averiguando. A ver si Yo creo que antes del son curso errores de tenemos tipeo. una respuesta. Yo creo que son errores de tipeo porque también, Muy bien. como está escrita la ley, no está muy bien escrita, así como con reglamentos de escritura. Si lo vieron bien, la ley estaba como muy bien desordenada la escritura que tenía esta hecha. Sí. Entonces yo creo que son tipeos de la misma ley. Claro, bueno. Puede ser. No, pero esto A no menos es que un ellos error hayan de querido tipeo. que la ley dure 200 años. Claro, pero no es un error de tipeo, eso es seguro, es una cuestión de la legislatura que yo desconozco, pero como les digo, he visto y hay muchas leyes que expiran el 2222. No respondo, pero no es algo exclusivo entonces de esta ley ni del campo de la educación. Está pendiente la respuesta en todo caso. Eso uno, y también como para despejar rápidamente las preguntas que me hacen respecto del negociado que podría tener la agencia por recibir intereses o remuneraciones a propósito, ¿no?, de sus servicios. En el caso de la evaluación y la orientación, esto en realidad se refiere a las escuelas privadas pagadas, ¿no? A las subvencionadas por el Estado, este es un servicio a lo cual está obligada a dar, ¿no? Tiene que hacer las evaluaciones, sus clasificaciones y entregar las orientaciones, ¿no? Pero no tiene esta obligación con los privados, pero los privados si quieren hacer se lo pueden solicitar, pero tienen que pagar por ello. Se trata de eso. En todo caso, esto no es raro en las instituciones públicas, por ejemplo, en la Universidad de Chile. Una institución pública tiene su patrimonio propio, del cual puede extraer ganancias, ¿no? Y esa es la particularidad de esta desestructuración del ministerio, porque todas estas instancias que se crean, como la superintendencia y la agencia, tienen patrimonio propio, ¿no? Por eso tienen mayor grado de autonomía también. Y dado que tienen ese patrimonio, pueden administrarlo, ¿no?, y tener remuneración por eso, ¿no? Espero en ese sentido aclararlo y ya ven, no es algo distinto, sino que se empuja a que la institucionalidad pública también de alguna manera se autofinancie, ¿no? Esto en el caso de las universidades
lo obliga por ley desde el año 81, ¿no? La ley de universidades, de autofinanciamiento en las universidades. Después, porque sé que el tiempo se nos va a hacer corto para todos los comentarios, pero quiero llamar la atención entonces que la clave de esta ley está en el artículo, si no, corríjame si no me equivoco, el 31, ¿no? Donde se dice que los establecimientos que por 4 años consecutivos sean categorizados como insuficientes, se les va a quitar el reconocimiento oficial. Importante, no se van a cerrar, ¿no? Porque la libertad de enseñanza quiere decir que tú tienes el derecho a administrar tu establecimiento y nadie te puede quitar ese derecho, nadie te puede cerrar tu escuela. Eso sí se te puede quitar el reconocimiento oficial y eso te impide acceder a la subvención, ¿no? Tú puedes seguir con tu establecimiento, ve tú cómo lo financias, le puedes cobrar a los padres, sé que hay dinero. Bueno, pero en el fondo, en la práctica, ¿no? Los establecimientos que se quedan sin ese reconocimiento y sin esa subvención son cerrados. Entonces, esta es una cuestión clave porque ahora, dada esta clasificación que se viene haciendo por CIMSE a partir de la CEP, de la ley CEP, a partir del 2006, ¿no? Y que se generaliza a partir del 2009, ahora van a poder clasificarse y cerrarse los establecimientos que recurrentemente sean categorizados como insuficientes. Eso es lo nuevo. Ahora, esto, y ahí entonces para la relectura también del grupo anterior, ¿no? De la ley, para la relectura de la ley, ¿no? En el artículo 50, esto ya está anunciado en el artículo 50 de la ley, ¿no? Ya se habla de posibles sanciones, entre otras la de estar siendo evaluado, que es obligatoria la evaluación, manda evaluaciones continuas que tendrían sanciones, y entre una de esas sanciones, que es la última letra del artículo 50, estaría la pérdida del reconocimiento oficial, ¿no? Entonces ya la ley, fíjense, ¿no? Está implementando este mecanismo de regulación del mercado, ¿no? Como muy bien el grupo también lo categorizó, ¿no? Entonces, como este producto o mercancía que es la educación es tratado bajo esta lógica del mercado, ¿no? Entonces esta ley formaliza, sistematiza y especifica cómo va a ser entonces este proceso que está anunciado en la ley, de que las escuelas mal evaluadas se van a cerrar. Y eso entonces se convierte, si ya antes estaba la presión del CIMSE, porque ya vimos con la CEP, ¿no? Entonces, más alto CIMSE, mayor subvención, mayor tu ingreso en el establecimiento. Ya antes existía desde los años 90 del siglo pasado, ¿no? La asignación por excelencia, ¿no? Que el gobierno de la concertación había tratado de introducir como una manera de hacer competir a los profesores entre ellos, ¿no? Y que el colegio de profesores resistió y dijo: los que se miden en cuarto en CIMSE, sus resultados dependen también del profe de tercero y de segundo y de primero, no se puede asignar así a uno, nos quieren hacer competir, no, está el cuerpo docente el que educa a la comunidad. Y entonces, hasta el día de hoy, esa asignación por excelencia se entrega al establecimiento y se distribuye entre los profesores por igual. ¿Sí? ¿No? Y entonces ya el CIMSE no implica el acceso a mayores beneficios o poder evadirse esta categoría, ¿no? Porque en el primer gobierno de Piñera ya se habían inventado los semáforos, ¿no? Como una manera de que las familias se informen de los resultados de la escuela, porque los estudios mostraban, creo que yo ya le he comentado, los estudios cualitativos muestran que el CIMSE no es considerado por las familias para seleccionar la escuela, antes la cercanía, la gratuidad o la capacidad de pago, que se le trate bien al niño, y que testimonien esto los propios hermanos que están yendo, o un vecino, una vecina. Bueno, esos son resultados de otras investigaciones, pero el modelo insiste en que sea esta señal la que los padres atiendan, ¿no? Y entonces esta ley establece que el ministerio debe informar, ¿no? Y así como los semáforos en su momento, ahora se incluyó en el sistema que vamos a ver con la ley de inclusión, el sistema ahora de admisión, ¿no? De la tómbola que le llaman, ¿no? Ahora, cuando los padres entran a ver al sistema para poner sus 3 selecciones de establecimiento para su estudiante, hijo o hija, van a poder ver los resultados CIMSE de cada establecimiento para que hagan la elección,
¿no? Fíjense, como, o sea, a ver si ahora eso les va a importar a los padres, ahí van a tener la información, a ver si ahora hace caso a la racionalidad económica y ven que ahí los puntajes del CIMSE indicarían una mejor calidad. Bueno. No, pero entonces este elemento clave, porque ahora la presión, el agobio, los docentes que antes era para no ser más mal calificados, para no perder un poco de la subvención, ahora es para que no los cierren, ¿no? Y fíjense ustedes la importancia, porque entre medio nosotros también tenemos una sociedad civil organizada, no solamente los estudiantes secundarios, los propios académicos, ¿no? Por ejemplo, la campaña del tal CIMSE, que está formada por académicos, que han construido alianzas con distintos actores del campo educativo y con los estudiantes también, que han salido, ¿verdad?, a funar el CIMSE, Profe, los estudiantes secundarios, ¿no? no sé si, lo que pasa es que tengo una duda. Aquí en San Bernardo hubo un colegio que ya tenía su proyecto bien armado y todo, y llevaba un par de años funcionando bien. Y ahora por el tema de la pandemia cerraron. Por ¿Particular quiebra. subvencionado? Pero cerraron por quiebra. ¿Particular subvencionado? Sí, me parece que sí. Y cerraron por quiebra. Mi pregunta es si, por ejemplo, se podría demandar a la persona, al sostenedor en este caso, o algo así, porque anuncia la quiebra. Es que lo que pasa es que, según yo tenía entendido, la persona que mantenía el colegio no tenía por dónde irse a quiebra. Porque además de que tenía el colegio, tenía otras cosas más que funcionaban, y el problema fue como que se negaba a pagarle a los profesores, una cosa así, y los profes no quisieron trabajar más y hasta ahí llegó el colegio, a mitad de año. Entonces, quedaron como todos los cabros en el aire, no sé Sí. qué pasó con ellos al final. Por eso, como Y bueno, quizás... ahí el grupo de la LEGE yo creo que puede aportar, ¿no? Porque para el reconocimiento oficial, no sé si esta ley también, la del aseguramiento de la calidad, reitera los criterios. En la ley de la subvención también está, ¿no? Pero el reconocimiento oficial, entre otras cosas, de los requerimientos que son mínimos, es que el sostenedor tiene que mostrar un capital suficiente para hacer el establecimiento andar en el año que se inicia, ¿no? Entonces, él no podría quebrar en rigor, ¿no? A menos que tuviese un financiamiento compartido muy alto, que hay, no hemos llegado a esa parte del curso, para que entendamos bien esta parte, ¿no? Y entonces también no tenemos por qué responder del todo este planteamiento que tú nos haces y vamos dándole vuelta en las clases, en la revisión de las leyes, ¿no? Pero en principio, revisen ambas leyes, creo que lo dicen, también la de las subvenciones. Bueno, soy yo mismo el expositor, así que ahora que lo recuerdo junto con el Nicolás, ¿no? Pero así lo establece, entonces se lo aseguro, la ley, ¿no? Que requiere para el reconocimiento oficial el demostrar ante el ministerio que se cumple con el capital de reserva suficiente para hacer funcionar el establecimiento durante el año en curso, ¿no? Y de hecho él puede cualquier año terminar, por eso inicialmente te decía que en realidad ellos pueden cerrarlo cuando quieran, pero no a mitad de año. Tienen que llegar a diciembre. Y de hecho, antes de cerrar, antes del 30 de diciembre, debería de entregársele una comunicación a cada familia sobre el cierre. Esa es la fecha última. A ver, cuenta, el 1 o el 2 de enero no pueden decir, este año no vamos a funcionar. Ahí tendrían que volver a hacer funcionar. Pero en este caso, entonces, la quiebra debiese ser improcedente, pero habría que ver, ¿no? También la situación particular, y una revisión más amplia de las leyes, ¿no? Puedo yo hacer en todo caso alguna revisión, ¿no? Vamos a ver, y algunas consultas, para que a partir de esta experiencia podamos ir también aprendiendo. No, porque en realidad la pandemia, uno supone que las empresas privadas, como todas, como los restaurantes, los colegios particulares subvencionados que cobran a las familias, ¿no? También deben tener este riesgo, ya que en su cálculo económico de funcionamiento estaba incluido este pago de las familias, que es verdad, ¿no? Que hay muchas familias que al no estar yendo los niños a la escuela están dejando de pagar. Entonces es posible que ¿tú sabes si él tenía financiamiento compartido el establecimiento? No, creo que no. Pero sí creo que ese fue uno de los factores también que creo que los papás dejaron de pagar igual. Claro, por eso entonces hay que investigar también bien el caso para poder ver. Claro. No estoy del todo en el conocimiento total, pero algo había escuchado, por eso me entró esa duda. Claro. Ok. Ya, vale, gracias.
Bueno, como esta ley finalmente cierra los establecimientos y ahora sí que tenemos presión en las escuelas, ahora es seria la cosa, ¿no? También incluye este apartado que ustedes muy atinadamente relevaron, ¿no? Del administrador provisional, porque finalmente si vas a cerrar una escuela necesitas, en este caso, ¿no? Si la escuela se declara en quiebra, debiera de entrar el administrador provisional a administrar esos bienes, esos recursos, ¿no? Y su misión es, primero que nada, terminar el año. Y eso va a suceder, eso va a suceder, te lo aseguro. Se va a intervenir la escuela y se va a tener que terminar el año, aunque sea con un administrador provisional, ¿no? Si bien esta figura está pensada sobre todo, increíble, para los municipales, para cerrar ahora los municipales por este motivo. Los municipales, yo no sé si ya vimos las curvas a lo largo de las décadas del 90 en adelante, cómo los municipales han venido cayendo. Bueno, lo veremos prontamente, ¿no? Y los particulares abriéndose, ¿no? Creciendo y en matrícula además y cobertura. ¿No? Entonces, esto además, esta ley, ¿no? Finalmente, en la medida en que cierra los establecimientos con peores resultados, que son a los que tienen a los estudiantes más pobres, eso sí que me parece que ya lo vimos, ¿no? Como en la educación municipal se concentran los sectores populares más empobrecidos. ¿No vimos ese cuadro tampoco? Sí se los mostré, me parece. ¿No? También, eso ya vamos a tener que pasar la próxima clase a hacer esa revisión. Bueno, pero tampoco es una idea que les debe resultar demasiado extraña, sino vamos a refrendarla después con números, ¿no? Pero los sectores populares se concentran en los municipales, los sectores más empobrecidos, que son los que peores resultados de aprendizaje tienen, por supuesto, bajo esta medida CIMSE, y entonces son las que se van a empezar a cerrar, ¿no? De hecho, ya hay escuelas ahora que deben de cerrarse. Ahora, a principio de año, hay una ley que está discutiéndose en el Parlamento para que esto no acontezca, ¿no? Y por supuesto, son alrededor de 19 escuelas las que están en riesgo más inmediato, ¿no? De las cuales 2 son particulares subvencionadas y 17 municipales, ¿no? Entonces, la relevancia, ¿no? Del administrador tiene que ver con eso. Si vamos a cerrar escuelas, que van a ser municipales principalmente, eso está dicho, necesitamos un administrador, ¿no? Y esto ya se ha hecho, ¿no? En Cerro Navia ya se han designado administradores provisionales para cerrar las escuelas. Lo que pasa es que hay un par de escuelas que la comunidad ha resistido a tal manera que el administrador tuvo que darle continuidad, ¿no? Pero una de todas maneras ya se cerró y ahí está la otra a medio sobrevivir. ¿No? Y vean esta fiscalidad, cómo la racionalidad económica, fuera, lejos de la pedagógica, gobierna estas instituciones, ¿no? Como el fiscalizador, ¿no? Lo que hace, bueno, la superintendencia, ¿no? Ya va a visita, puede amonestar y sacar parte, que es lo que más hacen, ¿no? Pero fíjense, sacar parte, o sea, va a una escuela pública, una escuela municipal, ve que no hay un vidrio, eso es una falta, y se saca un parte. Entonces a la escuela municipal que el Estado financia mal, aparte va y le saca un parte, le quita plata que no tiene para poner el vidrio por el cual le están sacando el parte. Fíjense que la racionalidad económica ya al extremo, esta lógica de que los incentivos o que el humano funciona según premio castigo económico, ¿no? Finalmente, entonces el director, si le pasa una multa, ahí va a poner el vidrio, ¿no? Sin tener en cuenta que el Estado lo está mal financiando y no puede poner el vidrio, ¿no? Ya al extremo del absurdo, ¿no? La lógica neoliberal aplicada a la educación, ¿no? Y aplicar a la educación, ¿no? Eso es una cuestión interesante, ¿no? Porque uno podría pensar el concepto del mérito, ¿no? Uno podría, en el mundo del trabajo, el mérito, aquel que demuestra mayores capacidades para aportar a la producción de la mercancía que se está creando, ¿no? Se le dispone un salario mayor,
¿no? Entonces uno podría discutir si eso es justo, ¿no? Si hay mérito ahí, alguien que demuestra tener mayores capacidades, tener entonces mayores privilegios, mayores beneficios. Pero después entonces esa lógica de más ahora llevada a la educación, ¿no? Los niños y las niñas con mayor mérito deberían de poder tener acceso a las mejores oportunidades de educación, ¿no? Por ejemplo, al Instituto Nacional solo debieran de ir los que a través de una prueba tengan un excelente resultado, ¿no? Y entonces está una noción de mérito que hace abstracción de las condiciones en las que se desenvuelven los sujetos, ¿no? Y por supuesto sabemos que el aprendizaje está marcado por la clase social, y no solo por las condiciones de vida, sino porque finalmente las virtudes, por decirlo así, ¿no?, que el currículum promueve, son las virtudes que valoran quienes lo han construido, que no son los sectores populares, ¿no? Este currículum, por ejemplo, el actual vigente, ¿no?, que una modificación del de los 90 fue liderado por Christian Cox, ¿no?, que, a propósito de los currículums de la Universidad Católica, ¿no?, que un sujeto, digamos, que pertenece a la élite, ¿no? Y no fue producto, ¿no?, como que alguna vez se tendió, por ejemplo, para la ENU o para el movimiento de 1928, que fueran las comunidades las que promovieran en un debate democrático aquellos conocimientos los cuales querían apropiarse, reproducir, valorar, digamos. Y esto les quería decir por algo que comentaron. Déjenme revisar. Bueno, se me fue la idea, algo quería cerrar esa idea en relación a que habían comentado, a ver si lo retomo, pero ya voy a empezar a cerrar también la clase diciendo algunas cosas más, como que bueno, siempre lo de la inclusión de la educación parvularia es de una ley reciente, nomás que se va incorporando a la ley, ¿no? Y la idea del apoyo técnico pedagógico, ¿no?, que tiene que dar la agencia, ¿no?, y que son estas orientaciones. No, disculpen, la orientación es la agencia y el ministerio es el apoyo técnico pedagógico, ¿no? ¿Es así o es la agencia? Bueno, hay que ver ahí fino, pero lo que la ley dice es que debe entregar el apoyo a los que están clasificados como insuficientes, ¿no? A esos establecimientos hay que darles apoyo. Sí. El ministerio o terceros. Sí, ¿no? sí. Ahí, otra vez, no es el ministerio, por supuesto, Sí. que se va a fortalecer como institución pública que es capaz de acompañar a los establecimientos en esta pretendida mejora, ¿no?, educativa. No son terceros, son ATES finalmente, es ese mercado de la educación el que se va a dinamizar que estas leyes están tratando de dinamizar, ¿no? Y no potenciar el cuerpo docente en el establecimiento, sino agencias externas, porque asesorarían a este cuerpo docente que pierde autonomía, ¿no? Más allá que ya esté reducida esa autonomía, porque tiene que obedecer al CIMSE, si no, te quitan subvención, si no, te cierran ahora. Me parece que esa es la cuestión. Una última cosa que es relevante de esta ley, que viene en ese artículo 31, que hay que leer entero y quizá aprenderse de memoria, ¿no? También, porque en esta ley está muy operacionalizado aparte el sistema, ¿no? Y resulta que, como ya el Alto CIMSE venía haciendo una serie de críticas de lo que significaba estandarizar, para el profesor volverlo un técnico en rendir CIMSE, ¿no? Finalmente, ahora el profesor lo que tiene que hacer, no tiene autonomía profesional para construir el currículum participativamente, grupalmente y con la comunidad, ¿no? Volviendo pertinente y situado ese currículum, ¿no? Sino que lo único que se mide entonces es los aprendizajes estandarizados, dice el Alto CIMSE. Entonces, en respuesta a esto, ¿no?, las políticas lo que dicen es que vamos a considerar otros indicadores. De hecho, la ley, increíblemente, dice así, ¿no?, el CIMSE y otros indicadores, que son el 33% de la evaluación, ¿no? Y que ahí entra esto que mencionan, ¿no?, el desempeño docente, que es la evaluación docente, la convivencia, la formación ciudadana, la participación, una vez más, ¿no? Pero aquí que
¿Qué es la participación? Es que haya centro de alumnos. O sea, es decir, si el director o la directora designó un centro de alumnos, ya es participativo la vida en la escuela, ¿no? Y ya tiene su puntito en esta evaluación que se hace, ¿no? Eh, sin embargo, cuando llega la cuarta evaluación, donde se decide todo, si salen mal se van a perder el reconocimiento oficial, ese último tercio, ¿no? Que se hace referencia a la formación integral, a la convivencia, a la formación ciudadana, a la participación, entre otras cosas, al desempeño docente. Ese último tercio no cuenta, se excluye. Y esa última evaluación, como está en riesgo el cierre, solo cuenta lo que realmente importa, que es los aprendizajes estandarizados del CIMSE, ¿no? Y sin el etcétera que incluyó su compañero en la presentación de la ley, en cuanto a matemáticas, lenguaje, historia y ciencia, no etcétera, digamos. O el etcétera podría verse en esos otros 33 indicadores que ahora aparecen en esta ley, ¿no? Y que son excluidos en esta última evaluación, ¿no? Entonces lo que importa son los aprendizajes estandarizados, ¿no? Del currículum, del núcleo duro del currículum, ¿no? El pensamiento matemático científico, finalmente, cartesiano, ¿no? Vinculándolo a los inicios de nuestras clases, ¿no? ¿No? Y entonces ahí hay una nueva forma de control. Y para cerrar nomás, solo quisiera decir que cuando se construye el ranking, el sistema estadístico hace control por nivel socioeconómico, es decir, ahí se pondera un cierto puntaje por el nivel socioeconómico de la población que se atiende, ¿no? Esto es controlado, no es comparado directamente el puntaje del nivel socioeconómico con los del nivel alto, eso es controlado ya desde el principio de este siglo. Antes no se hacía, se publicaba solo el ranking, ¿no? Y salían los 10 primeros, que eran los particulares, privados más caros, ¿no? Y después la lista para abajo y ponían en la misma lista el último municipal gratuito de La Pintana, o La Florida. Ahora no, ahora el análisis y la publicación se hace por nivel socioeconómico, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, me parece, hay varias cosas más, pero me parece que en honor al tiempo, eso es lo más relevante que les quisiera comentar, lo de la cuenta pública. Esto tiene que ser también ante el Consejo Escolar, pero el Consejo Escolar es manejado por los directores, ya sabemos, no es resolutivo por lo demás, ¿no? Y se hace, esto en mi experiencia investigativa, ¿no? Y se hace de forma general y no para la discusión, y sin especificaciones. Y la rendición, en nuestro sistema educativo, la rendición de cuentas es esto: ¿cuánta plata recibiste? ¿Qué puntaje CIMSE obtuviste? Eso es la rendición de cuentas, ¿no? El sostenedor entonces tiene que decir cuánta plata entró, en qué la gastó, por supuesto, pero eso es una cuestión, unos ítems bien generales, ¿no? Y que además, y eso es así en el sistema educativo chileno, como en la mayoría del mundo, entre el 80 y el 90% del gasto en educación es el salario docente en el sistema educativo, en particular en el chileno. No, pero eso es general. Los que menos o más equilibradas tienen proporciones llegan a un 75% de gasto docente. Porque los docentes son, las y los docentes son los que hacen el sistema educativo. Bueno, los sostenedores, se dice acá en Chile. Bueno, eso quisiera comentar por ahora entonces respecto de esta ley, ¿no? Y bueno, dejo el espacio abierto si quieren hacer comentarios antes de concluir la clase, ¿no? Y advertir que seguimos la próxima clase con 2 leyes más, ¿no? Una que rompe la agenda, dado el movimiento social emergente, que es la Ley de Inclusión Social del 2015, ¿no? Que se empieza a ver su necesidad desde el 2011, y que producto de necesidades de tipo electoral, ¿no? Una coalición de gobierno propone entonces avanzar en este sentido, que avanza esta ley. Pero vamos a ver cómo rápidamente los avances son bloqueados y anulados. Y finalmente veríamos otra vez de vuelta a la agenda neoliberal en la educación, la ley de desarrollo profesional docente, ¿no? Como
Oye, René, yo tengo una pregunta. Uno podría, en esto que tú dices, como de la agenda neoliberal en educación, que parte con la Constitución, ¿no es cierto? Y después con las leyes que de alguna manera vuelven la educación un bien de consumo, ¿no es cierto? Y la ley de subvención que le pone precio. Uno podría de alguna manera conceptualizar esta ley que presentamos como una ley que entonces instituye el control sobre el producto en el fondo. Sí, sin duda, sí, más refinadamente, porque ya venían otras leyes estableciendo ese control, ¿no? En la medida, por ejemplo, la asignación de excelencia, ¿no? A los establecimientos, ya venía estableciendo ese control, ¿no? Pero a través del incentivo, no del garrote, ¿no? Es decir, de que te subimos la subvención, pero que te la bajamos, que también es un garrote. Ujú. Pero sí, claro, esta ley se inscribe bajo esa lógica, pero no es la primera, digamos, ¿no? Claro, alimenta eso. ¿Más comentarios o cerramos aquí la clase? No sé si es de algún otro tema, lo administrativo, ya saben, la evaluación última es, ya les mandé, ¿no? La pauta del ensayo. No. No, a ver, o sea, yo entendí No, que, no, por la primera, conversamos ya que son dos evaluaciones. sí, por la primera es el Y el ensayo ensayo es y la segunda era alternativo. esto, Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Y hay una tercera que es un ensayo, pero que no vamos a incluir como nota, que tiene que ver con una política que tiene relación con esta ley también, que es la evaluación docente, pero en el ámbito de la formación. No sé si ustedes ya saben que ustedes, así como dieron una prueba al entrar, tienen que dar una prueba al salir ante el ministerio, ¿no? Y esa prueba tiene que ver con analizar situaciones, ¿no? Y entre otros elementos pedagógicos y de distinto orden que van a tener que movilizar, ¿no? Van a ser su conocimiento del sistema educativo, ¿no? Y entonces, originalmente estaba esta tercera evaluación, que es un ensayo donde se les pide que identifiquen una situación educativa y lo analicen en función de esto. Era para ejercitar un poco también aquello, y por lo tanto no sé entonces si les propuse que se las voy a enviar igual, o si ya se las envié, o si no se las envío igual, y quien quiera puede hacer ese ensayo, y yo, si también lo desea, se lo retroalimento. No se lo califico, porque ya acordamos que van a ser 2 notas, ¿no? Pero eso es también una actividad de aprendizaje, en realidad lo ocupamos también para la evaluación y la calificación habitualmente, da la necesidad administrativa, ¿no? Pero es una actividad de aprendizaje, así que quien la quiera desarrollar, yo estoy disponible para después revisar y retroalimentar. Ok, nos vemos entonces en la próxima clase. Andrea, muchas gracias por el apoyo en Zoom y por la De nada. grabación. No he podido bajar la grabación anterior, lo voy Ya, a hacer rápidamente para liberarte ese espacio. Te agradezco. ya. Y me despido entonces de todos. Nadie quiera comentar algo. Nos vemos la próxima semana a las 4 con la ley de inclusión social, para empezar. Y ojalá también veamos entonces la de desarrollo profesional docente. Chao. Chao, gracias. Ya, profe, Chao. que esté bien.